Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a resolver un ejemplo más de cómo diagonalizar una matriz A. Este es un ejercicio similar a los que tienen que realizar en el ejercicio 2 de su tarea 3. Les leo brevemente qué es lo que les pide el ejercicio 2. Les dice: para cada matriz A, encontrar los eigenvalores, los eigenvectores, la multiplicidad algebraica y geométrica de los eigenvalores, encontrar una base para los eigenespacios asociados y decir si la matriz es diagonalizable. En caso de que lo sea, encontrar la matriz P que diagonaliza A, la forma diagonal de A la n su exponencial y determinar si es positivo definida. Muy bien, entonces voy a modificar un poquito el ejemplo para que no sea para una matriz A directo. Lo que vamos a hacer es que tendríamos que cómo hacer el procedimiento que ya vimos en un video anterior, pero cuando les dan un operador lineal. Recuerden que por operador lineal entendemos una transformación lineal que va del espacio, de un espacio en sí mismo. Entonces, como ejemplo, vamos a poner el siguiente. Entonces, sea T, como les digo, una transformación lineal del espacio de los polinomios de grado a lo más 2 con coeficientes en R en sí mismo. Y en este caso decimos que es un operador lineal, definido como T, lo que le va a hacer a cada polinomio de la forma ax cuadrada más bx más c es enviarlo al siguiente polinomio. Lo va a enviar al polinomio cx cuadrada más bx más a. ¿Ok? Este va a ser nuestra transformación lineal, que al ser un operador lineal, al ser una transformación lineal del espacio de los polinomios de grado a lo más 2 con coeficientes en los reales en sí mismo, decimos que es un operador lineal, ¿sale? Entonces, pues vamos a hacer la solución. Y lo único que tenemos que hacer, y que esta es, digamos, la pequeña diferencia al ejemplo que vimos en un video anterior o en videos anteriores, es primero tomar una representación como matriz de este operador lineal. Para eso nos vamos a valer de la base canónica o estándar de los polinomios de grado 2, de grado a lo más 2 con coeficientes en los reales. Entonces, eso es equivalente a que tengamos que hacer un paso cero. Entonces, paso cero, ¿no? Entonces, sería calcular la matriz A, que la voy a definir como la matriz asociada, en este caso, a este operador lineal, respecto a alguna base, ¿no? Donde beta es una base de los polinomios de grado a lo más 2 con coeficientes en los reales. ¿Sale? Entonces, pues vamos a tomarnos la sencilla, la canónica o estándar. Entonces, sea beta igual a esta base, que tiene como vectores a 1, x y x cuadrada. ¿Sale? Entonces, ¿cómo? Pues vamos a evaluar t en cada vector de la base beta. Entonces, como t evaluada en 1 es igual a lo siguiente, fíjense, según nuestra transformación lineal, nos dice que el polinomio como que lo invierte en orden, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense que el término constante es al que manda el término cuadrático. Entonces, en este caso nos quedaría 1x cuadrada, es decir, lo mismo que x cuadrada. ¿Sale? T evaluada en x. Fíjense que en este caso el término lineal queda igual, entonces t de x lo manda a x, ¿ok? Y por último, lo que nos diría la transformación es que t evaluada en x cuadrada, fíjense que la transformación manda el término cuadrático al término constante. Entonces esta t enviaría x cuadrada al 1. Entonces, como tenemos esto, entonces nuestra matriz A es la siguiente. Entonces, A es igual a la siguiente matriz.
la matriz que tiene como columnas a los siguientes vectores. Fíjense que como me quedó t evaluado en 1, no me quedó x cuadrada, entonces la primera columna de nuestra matriz sería 0, 0, 1, que es como acomodamos los vectores en la base. Después nos quedaría como segunda columna, nos quedaría 0, 1, 0. Y como última columna nos quedaría 1, 0 y 0. ¿Ok? Esta sería nuestra matriz A. Y esta es la matriz que vamos a intentar ver si es diagonalizable para poder concluir que nuestro operador lineal es diagonalizable. ¿Sale? Entonces ya tenemos nuestra matriz A. Esta es la matriz con la que nos vamos a enfocar. Entonces ese sería el paso 0, la pequeña diferencia con los ejemplos anteriores. Ahora sí, paso 1. Antes de hacer el paso 1, les acoto o agrego una pequeña observación. Recuerden que esto lo puedo hacer para cualquier base, es decir, no importa la representación que yo elija de mi transformación lineal como matriz. Esto siempre lo van a poder hacer porque no hay ninguna ambigüedad en los vectores propios, en los valores propios, ni en el polinomio característico, ¿sale? Entonces, pues con eso en mente, pues háganlo para la base más sencilla con la que puedan trabajar el espacio, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está. Paso 1, ahora sí, calcular el polinomio característico. Entonces, calcular el polinomio característico. Nomio característico. Y los valores propios. Valores propios. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el polinomio característico. Recuerden que el polinomio característico lo llamamos f de t. Y se define, tal cual su definición, es el determinante de la matriz que se obtiene a partir de la matriz A al restarle en la diagonal t. Es decir, es el determinante de A menos t veces la matriz identidad de 3 por 3. Es decir, lo único que tengo que hacer es, a partir de la matriz A que ya calculamos en el paso 0, le voy a restar t en la diagonal. Entonces, en la diagonal principal. Eso va a hacer que entonces tengamos que calcular, el determinante de la siguiente matriz. Es el determinante de la matriz, cuya primera columna va a ser menos t, y el resto de la columna se queda igual. Entonces va a ser menos t, 0, 1. Su segunda columna va a ser 0, 1 menos t y 0. Y la tercera columna va a ser 1, 0 y menos t. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar este determinante. Yo usualmente me acomodo haciéndolo por menores. Entonces, si expandimos por menores a lo largo del primer renglón, ¿qué vamos a obtener? Pues como primer término del determinante va a ser menos t multiplicado por el determinante de la submatriz que se obtiene al quitar el primer renglón y la primera columna. Es decir, va a ser menos t por 1 menos t por menos t. Entonces, en realidad, este término de aquí se vuelve positivo. Entonces me va a quedar simplemente t. Porque va a ser menos t, ¿no? Por menos t me va a quedar entonces t cuadrada. Por 1 menos t. Después va a ser, o lo que es lo mismo, lo puedo poner así, menos, y ahora sí, t menos 1. Para acomodarlo como se utiliza generalmente. Ahora sí, nos va a quedar 0, ¿no? Entonces el segundo menor se elimina. Y después me va a quedar 1 por la submatriz que se obtiene al quitar el primer renglón y la primera columna. Entonces me va a quedar 1 por 0 por 0 me va a quedar 0, menos, entonces aquí me va a quedar menos, ¿no? 1 menos t por 1, entonces me va a quedar más t menos 1. Ahora sí, ya puedo factorizar, entonces esto me va a quedar t menos 1 factorizado, ¿cierto? Entonces me va a quedar
t menos 1 sería nuestro factor común por menos t cuadrada más 1. Esto de aquí entonces se va a factorizar de la siguiente manera. Lo podemos expresar como t menos 1 por 1 más t por 1 menos t. Y entonces esto ya nos va a quedar así. Nos va a quedar t más 1 por... Aquí lo puedo cambiar poniéndole un menos al principio. Entonces esto va a ser así. Déjenme escribo el menos al principio. Menos. Y ahora sí me va a quedar t menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ese sería nuestro polinomio característico. Entonces, en resumen, nuestro polinomio característico f de t, pues es menos t más 1 por t menos 1 al cuadrado. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, los valores propios de A, y por lo tanto de T, son, entonces nos va a quedar como primer valor propio, pues nos queda menos 1, entonces nos va a quedar lambda 1 igual a menos 1, y como segundo valor propio nos va a quedar 1. Fíjense que de una vez aquí ya podemos calcular, ¿no?, las multiplicidades. En este caso, la multiplicidad algebraica de lambda 1 va a ser igual a 1, puesto que el factor lineal asociado a lambda 1 igual a menos 1 en el polinomio característico es 1, tiene como exponente a 1, entonces por eso su multiplicidad algebraica es 1, y la multiplicidad algebraica de lambda 2 es 2. ¿Ok? Entonces, fíjense que si ustedes recuerdan esta desigualdad, les había dicho que la multiplicidad geométrica siempre está acotado inferiormente por el 1 y acotado inferiormente por la multiplicidad algebraica, ¿no? Esto lo tienen que tener en mente. Entonces, de aquí ya de una vez podemos decir cuánto vale la multiplicidad geométrica. De lambda 1 también va a ser 1. ¿Ok? Entonces, si quieren, aquí lo voy a poner como un pequeño recordatorio. Si quieren lo voy a poner así. Recordemos. 1. Recuerden que la multiplicidad geométrica es mayor o igual que 1, pero menor o igual que la multiplicidad algebraica. Y eso es para cualquier valor propio lambda de la matriz, ¿sale? Si quieren, entonces lo voy a hacer explícito. Que la multiplicidad geométrica de cualquier valor propio lambda siempre es mayor o igual que 1, pero menor o igual que la multiplicidad algebraica del mismo valor propio, ¿sale? Y 2, algo que es importante también, que recuerden, es que la multiplicidad geométrica de cada valor propio lambda es igual a 3. Este 3 recuerden que está asociado con la dimensión del espacio vectorial en el que están trabajando. En este caso nosotros sabemos que el espacio vectorial en el que estamos trabajando, o bien el que estaríamos considerando como matriz A, que serían elementos, la transformación asociada que sería de R3, entonces tiene dimensión 3. Entonces en realidad la multiplicidad geométrica es 3 menos la dimensión de la imagen, de la matriz A
menos lambda veces la identidad de 3×3. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, estas dos fórmulas son importantes que las tengan en mente, sobre todo cuando ustedes quieren hacer el cálculo de las multiplicidades geométricas, ¿sale? Porque recuerden que hay un criterio que te dice, a partir de ellas, de la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica, cómo concluir si el operador lineal es o no diagonalizable, y por lo tanto si vale la pena seguir haciendo el trabajo de calcular los vectores propios, los espacios propios, etc. ¿Sí están de acuerdo? Entonces fíjense que de aquí podemos calcular la multiplicidad geométrica. Entonces, con este segundo punto podemos calcular la multiplicidad geométrica en el caso de lambda 2. Ok, entonces en el caso de lambda 2, la multiplicidad geométrica la vamos a obtener con esta fórmula, la multiplicidad geométrica de lambda 2 va a ser igual a 3 menos, y a ver, para saber cuánto le tenemos que restar, primero vamos a calcular la imagen de a menos lambda veces la identidad de 3×3. Entonces primero vamos a calcular cuánto vale a menos, en este caso como lambda 2 es igual a 1, entonces sería nada más a menos la identidad de 3×3. O sea, es equivalente que a la matriz A le voy a restar en la diagonal principal, le voy a restar 1. Entonces, si recuerdan, ¿no? Es esta matriz, ¿cierto? Esta matriz de aquí. Entonces, la voy a copiar para que la tengan en cuenta a la hora de hacer el cálculo, para que me sigan en el video. Lo único que tengo que hacer es restarle en la diagonal 1. Entonces me va a quedar la matriz cuyas columnas son menos 1, 0 y 1. Después me va a quedar 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Y por último me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 1, 0 y menos 1. ¿Ok? Esa es la matriz que obtenemos. Ahora, ¿qué dimensión tiene la imagen de esta matriz? Pues fíjense que podemos verlo de la siguiente manera. Es el número de columnas linealmente independientes que tiene esta matriz, ¿no? Pero fíjense que esta columna es un múltiplo escalar de esta. Entonces eso quiere decir que a lo más tenemos un vector linealmente independiente. Por lo tanto, la imagen, esta imagen, la dimensión de la imagen de A menos 3 menos la identidad de 3×3 es igual a 1. Por lo tanto, la multiplicidad algebraica va a ser 2. Entonces, fíjense que en este caso tenemos esto. Tenemos que la multiplicidad algebraica y geométrica coinciden en ambos casos. Por lo tanto, nuestra matriz A y por lo tanto nuestro operador lineal T va a ser diagonalizable. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que intentemos hacer el cálculo de los vectores propios, ¿no? De determinar una base para los espacios propios asociados. En este caso ya dijimos que la matriz es diagonalizable, lo podemos hacer más adelante, ¿no? Y en caso de que lo sea, podemos encontrar esta matriz P, que sí lo va a hacer, y todo lo demás. Entonces tiene sentido que lo hagamos, ¿no? Entonces, pero bueno, es un buen recurso ir calculando esto desde el paso 1 para ver si ya no tienen que trabajar de más, ¿ok? Entonces, bueno, pues hasta aquí vamos bien. Espero que sí. Algo que podemos hacer es, ¿cómo se llama? Apoyarnos de algún software. En particular, yo les recomiendo que usen el más sencillo que pueden usar, que es Wolfram Alpha, para ir viendo que todos sus cálculos estén bien. Por ejemplo, si queremos verificar lo del polinomio característico y los valores propios, podemos irnos a Wolfram Alpha, ¿ok? Y escribirlo que nos calcule el polinomio característico. Entonces le ponemos así, polinomio característico.
Y ya lo único que tenemos que poner es la matriz. ¿Cómo se escriben las matrices? Bueno, seguramente ya todos ustedes lo saben, pero se escriben con unas llaves. Dentro de cada llave escribimos los renglones. Ajá. Y, ¿no? Todo esto lo encerramos entre llaves. Entonces nuestra matriz A, si lo recuerdan, es la siguiente matriz. 0, 0, 1. La estoy describiendo con renglones. Entonces sería 0, 0, 1. Tu segundo renglón sería 0, 1, 0. 0, 1, 0. Y su tercer renglón sería 1, 0, 0. Todas las entradas de cada renglón separadas por comas y cada renglón separado por coma también. Entonces le pedimos que nos calcule el polinomio característico de la matriz 0, 0, 1. Aquí está, 0, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 0. Y si se fijan nos da exactamente el que calculamos. Menos lambda más 1 por lambda menos 1 al cuadrado, que es así. Bueno, en este caso lo expresa en términos de lambda, pero nosotros en términos de t, eso da igual, ¿no? Entonces fíjense que lo calculamos bien, ¿no? Pero además de eso, fíjense que en realidad también podrían haber puesto directamente que les calculara los valores propios. Entonces le ponemos valores propios de esta matriz. Y fíjense que nos va a dar exactamente los que calculamos. Lambda 1 igual a menos 1, lambda 2 igual a 1, lambda 3 igual a 1. O sea, está considerando que hay 1 que se repite, ¿no? Entonces es precisamente lambda 2 para nosotros, que fue el que se repitió. Aquí lo tenemos. Ajá, por eso estamos poniendo que su multiplicidad algebraica fue 2. ¿Ok? Y fíjense que también nos da los vectores propios. Entonces fíjense que es una buena manera de que ustedes vean que van calculando todo bien, ¿no? Se pueden apoyar de Wolfram Alpha. Recuerden que como estudiantes inscritos en la facultad tienen acceso a matemática y en particular tienen acceso a Wolfram Alpha Pro, ¿ok? Entonces úsenlo ya que es gratis por la universidad. Entonces, bueno, pues eso les puede ayudar como para irse guiando. Entonces, bueno, pues ya que tenemos esto y que ya sabemos más o menos qué tenemos que calcular, fíjense que nos dice que el primer vector es el vector correspondiente al valor lambda 1 igual a menos 1 y por lo tanto estos dos vectores de aquí, que es lo que esperamos que sea, como nos quedó la multiplicidad geométrica 2, esperamos que tenga dos vectores linealmente independientes, es decir, que el espacio propio asociado a este valor propio sea un plano. Y ese plano va a estar generado por estos dos vectores, ¿ok? Entonces, pues a ver, vamos a calcularlos tal cual, para ver si obtenemos lo mismo o, un representante linealmente dependiente de alguno de estos, ¿sale? A ver, vamos a hacerlo. Entonces, paso 2, ahora sí, vamos a calcular los vectores propios y espacios propios. Entonces, paso 2. Paso 2, calcular los vectores propios así como los espacios propios. Ok, entonces pues vamos a hacerlo. Recuerden que esto lo vamos a hacer para cada valor propio que obtuvimos. Entonces en realidad lo tenemos que separar en dos, para cada valor propio. Entonces vamos a dividir el paso 2 en dos puntos. El primero le voy a llamar pues 2.1. Y entonces esto lo vamos a hacer para el primer valor propio, que sería para lambda 1. Lambda 1 igual a menos 1. ¿Ok? Entonces lo que decimos es lo siguiente. Entonces un vector U. Vamos a ponerle coordenadas. En general le podemos llamar X, Y, Z. ¿No? En R3
menos el 0. Recuerden, todos los vectores propios, por definición, son vectores distintos del 0. Ese vector u con coordenadas x, y, z es vector propio de A. Vector propio de A. Correspondiente a lambda 1 igual a menos 1. A lambda 1 igual a menos 1. Sí y solo sí. Sí y solo sí. Pues ya sabemos, este u es solución no trivial del siguiente sistema de ecuaciones, ¿ok? Entonces quizá convenga que aquí de nuevo copie mi matriz A, porque recuerden que lo que vamos a hacer es, bueno, si quieren, para que vean, lo único que tienen que hacer es a esta matriz que pusieron en el polinomio característico, sustituirle el valor propio, ¿no? Aquí le vamos a sustituir el valor propio. Entonces, en este caso, nos va a quedar, como la matriz, como el valor propio es menos 1, nos va a quedar menos 1, entonces nos va a quedar 1. Entonces, la primera columna de la matriz que se obtiene al restarle menos 1 por la identidad de 3 por 3, pues nos queda así, nos queda menos por menos, nos va a quedar más, entonces nos va a quedar 1, 0, 1. Después nos va a quedar 0, aquí nos va a quedar 1 más 1, entonces nos va a quedar 2, entonces nos va a quedar 0, 2, 0. Y por último nos va a quedar 1, 0, y aquí nos va a quedar de nuevo 1. Esto lo vamos a multiplicar por x, y, z, es decir, por nuestro vector u, y esto lo vamos a igualar al 0. Entonces buscamos las soluciones de este sistema de ecuaciones, si están de acuerdo, pero buscamos una solución que no sea trivial. Entonces, esto nos lleva al siguiente sistema de ecuaciones, es decir, nos va a llevar a este sistema de ecuaciones. Entonces, al multiplicar estas dos matrices, nos va a quedar x más z igual a 0. Entonces nos va a quedar x más z igual a 0. Después nos va a quedar 2y igual a 0. Y por último nos va a quedar una ecuación equivalente, x más z igual a 0. Entonces, este sistema de ecuaciones es equivalente, lo cual ocurre si y solo si, ¿verdad? Pues tenemos, por ejemplo, puedo describir z en función de x como menos x. Y fíjense que de aquí sí tengo que concluir que y vale 0. ¿Ok? Entonces ya con esto, ¿no? Tenemos quién sería u. Entonces de esta manera, con lo anterior, en general, u se escribe así, ¿cierto? U se escribe como xyz, pero yo sé que x, es el parámetro que va a quedar libre, entonces me va a quedar x. Me va a quedar x. Y me quedó 0 y z lo fijé como menos x, entonces aquí me va a quedar menos x. Entonces esto es igual a x veces el vector 1, 0, menos 1. Eso quiere decir que entonces podemos tomar como representante de vectores propios al vector u, haciendo x igual a 1. Podemos tomar simplemente u como 1, 0, menos 1. Este es el u que vamos a considerar. Lo voy a poner aquí.
que le voy a poner simplemente para identificarlo como elemento de nuestra base que vamos a formar. Le voy a poner U1. ¿Ok? Este va a ser nuestro primer vector propio. Pero de aquí fíjense que también ya puedo sacar quién es el primer espacio propio que teníamos que calcular. Entonces, por lo tanto, fíjense que, el espacio propio correspondiente a lambda 1, que en general mejor le ponemos así, el espacio propio correspondiente a menos 1, pues va a ser igual a la recta por el origen, ¿no? Bueno, a la recta generada por el vector 1, 0, menos 1. Entonces, t veces el vector 1, 0, menos 1, tal que t está en R. Todo este es el espacio propio. Y cuando le quitamos al vector 0, para cada uno de esos valores de t, obtenemos un vector propio asociado al valor propio lambda 1 igual a menos 1. ¿Sale? Entonces ahí está, ya acabamos para lambda 1. Lo mismo lo tenemos que hacer para lambda 2. Entonces 2.2. Ahora sí, vamos a hacerlo para lambda 2 igual a 1. Por cierto, regreso a Wolfram Alpha. Fíjense que efectivamente para lambda 1 igual a menos 1, fíjense que obtuvimos el generado por menos 1, 0, 1. No se preocupen porque en realidad lo que nosotros obtuvimos fue un vector que es un múltiplo de este. Nosotros obtuvimos el 1, 0, menos 1, ¿no? Es como si yo aquí en lugar de poner x igual a 1 hubiera puesto x igual a menos 1. Obtenemos el mismo, ¿sale? Eso se originó porque en lugar de despejar x, lo que yo hice fue despejar z. Pero a final de cuentas, lo que tienen que checar si es que quieren comprobar con Wolfram Alpha es que obtengan un múltiplo escalar del que ustedes, del que Wolfram les está arrojando. En este caso no hay ningún problema porque si se fijan tenemos menos 1, 0, 1, que como les digo, pues es un múltiplo escalar. En particular es menos 1 por el que nosotros estamos tomando. Entonces no hay ningún problema en ese sentido, ¿sale? Entonces para lambda 2 igual a 1, pues vamos a hacer lo mismo. Entonces voy a aprovechar todo esto que ya escribí arriba, ¿no? Entonces, esto lo voy a escribir igual. Nada más le voy a cambiar, que aquí en este caso sería para lambda 2 igual a 1. Y ahora sí vamos a ver qué sistema de ecuaciones vamos a obtener. Entonces, lo mismo, ¿no? La idea es que en esta matriz que obtuvimos, que pusimos en el cálculo del polinomio característico, le tenemos que sustituir el valor propio. Que en este caso, como es 1, nos va a quedar la siguiente matriz. Nos va a quedar la matriz cuya primera columna sería menos 1, su segunda entrada menos 1, 0, 1, su segunda columna sería 0, en este caso nos va a dar 0 y 0, y ahora sería 1, 0 y menos 1, multiplicada por xyz, y esto es igual a 0, 0, 0. ¿Ok? Entonces en ese sentido, ahora sí voy a borrar esto. ¿Qué sistema de ecuaciones vamos a obtener? Pues se obtiene el siguiente sistema, es decir, el sistema de ecuaciones que obtuvimos es menos x más z igual a 0. Para el caso de del segundo renglón nos va a quedar ceros, puros ceros. Y en el caso del tercer renglón nos va a quedar x menos z igual a 0. Pero fíjense que este sistema es equivalente. Primero que nada, estas dos ecuaciones son equivalentes. Entonces me puedo quedar con la que dice x menos z igual a 0. Y esto pasa si, solo si x es igual a z. Y y es libre. ¿Ok?
¿Eso cómo lo interpreto? Eso de que y sea libre. Bueno, pues eso quiere decir que entonces todos los vectores u que buscábamos son de esta forma. ¿Ok? X es bueno, en este caso X y Z son las que están dándome una condición, la Y queda libre y por lo tanto el vector nos va a quedar así, nos va a quedar X, Y al ser libre lo dejo igual y la Z en lugar de ponerle Z le pongo X y esto lo puedo poner como la siguiente combinación lineal, va a ser X por el vector 1, 0, 1 más Y por el vector 0, 1, 0. ¿Ok? Y entonces fíjense que de aquí ya podemos sacar, primero que nada, quién es el espacio propio, ¿no? Por lo tanto, el espacio propio asociado al valor propio 1, pues nos va a quedar un plano. Son todos los vectores que tienen esta forma precisamente, S veces el vector 1, 0, 1, más T veces el vector 0, 1, 0, tal que S y T son números reales. Fíjense que tenemos un plano generado por estos dos vectores. Y estos dos vectores son los que podemos tomar como vectores propios para formar nuestra base de vectores propios. Entonces en este caso podemos tomar por ejemplo a U2 como el vector 1, 0, 1 y a U3 como el vector 0, 1, 0. Y con esta ya formamos nuestra base de vectores propios. Sabemos que esta va a ser una base. Eso también lo vimos en el criterio que enuncié en la ayudantía pasada. Ajá. Cuando unamos este vector con estos dos vectores, lo que vamos a obtener es una base de vectores propios, ajá, de R3, ¿ok? Entonces, ahora sí, paso 3. Voy a poner aquí, paso 3. Paso 3. Ok, entonces sería determinar si A, ajá, y por lo tanto T es diagonalizable. Ok, en este caso fíjense que sí lo va a hacer. Ajá, y el criterio pues es ver que las multiplicidades coinciden. Entonces, como la multiplicidad geométrica o algebraica de cada valor propio es igual a la multiplicidad geométrica de cada valor propio para igual a 1 y 2. Ajá. Entonces, bueno, como las multiplicidades son iguales, A es diagonalizable. ¿Ok? Por lo tanto, T también lo es. También lo es. Bueno, a ver, aquí le voy a poner algo así. T es diagonalizable. ¿Ok? Entonces, ok, ahí está. Entonces, ya tenemos. Y ahora sí, además podemos decir cuál es la base, ¿no? Más aún, más aún. Ajá. Fíjense que
¿Cuál sería la base? Ajá, más aún. Beta igual a... ¿Cuál sería nuestra base? Bueno, si nosotros lo pensamos en términos de matrices, nuestra base sería esta. 1, 0, menos 1, 1, 0, 1 y 0, 1, 0. ¿Ok? Esa sería nuestra base, ¿cierto? Pero recuerden que, y esa es una pequeña... ¿cómo se llama? Perdón, aquí puse beta, pero aquí también le puse beta, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner otra, voy a ponerle gamma. Más aún, gamma. Ajá. Fíjense que si ustedes lo piensan, esta base de aquí sería, si estuviéramos en un ejemplo con matrices, esta sería una base de R3 que hace que la matriz A sea diagonalizable, ¿no? Y eso está bien, pero yo quiero encontrar la base de los polinomios de grado a lo más 2 que hace que la representación como matriz de esta transformación que definimos al principio sea la matriz diagonal. Entonces, ¿cuál sería? Pues lo único que tenemos que hacer es interpretar estos vectores en esta base como vectores en una base de los polinomios. Entonces este no sería otro más que el polinomio 1 menos x cuadrada. Entonces la base que va a diagonalizar al operador t es 1 menos x al cuadrado. Ese sería el primer vector. El segundo vector sería 1 más x al cuadrado, ¿cierto? 1 más x al cuadrado. Y el tercer vector sería x nada más. X. ¿Ok? Más aún, esta es una base. De los polinomios de grado a lo más 2 con coeficientes reales. Formada por vectores propios. Por vectores propios de t, de t, tal que la matriz asociada a t, pero respecto a esta base gamma, es igual a la matriz diagonal. ¿Qué matriz diagonal? Recuerden que así como estamos, digamos como que acomodando los vectores en la base, los tenemos que poner en la diagonal. No son exactamente los mismos vectores, pero fíjense que este primero es el que obtuvimos a partir de U1. Entonces este que es el que viene motivado de 1, o bueno, obtenido de 1, pues es 1, es el vector propio que sacamos de lambda 1 igual a menos 1. Entonces la primera entrada en la diagonal va a ser menos 1. ¿Ok? Después, la segunda entrada va a ser lo siguiente. Va a ser, como estos dos vectores propios están asociados al segundo valor propio, que es lambda 2 igual a 1, es decir, este es el que viene de U2 y este es el que viene de U3. ¿Ok? Este es el que viene de U3. Entonces, fíjense que la matriz va a tener la siguiente representación diagonal. Menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, perdón, 0, 0, 0, 1. ¿Ok? Entonces es importante que sí distingan que la base que estamos encontrando aquí es una base de los polinomios de grado a lo más 2 con coeficientes en R, porque nuestro problema inicial es determinar si t es diagonalizable. En el camino encontramos que la matriz asociada a la matriz, la matriz asociada a t respecto a la base canónica, también, bueno, es diagonalizable desde luego, y encontramos esta base de R3, pero lo que nos están preguntando es por t, entonces tenemos que dar la base en términos de los vectores en el espacio original, ¿ok?
Entonces, nada más como una manera de convencernos, aunque en realidad pues debería ser claro que todo esto funciona, ¿no? Lo podemos hacer a partir de la definición de t y ver que cuando evaluamos t en los vectores de esta base gamma que obtuvimos, se encuentra esta representación como matriz diagonal. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos para el primer vector en la base, es decir, t evaluado en 1 menos x cuadrada, fíjense que esto no es otra cosa más que enviarlo al siguiente vector. Lo que te dice aquí es que el término cuadrático va a ir al término, bueno, aquí el término constante, que es en este caso el c, va a ir al término cuadrático, entonces me va a quedar x cuadrada, y que el término cuadrático va al constante, entonces me quedaría menos 1. Pero si se fijan, esto no es otra cosa más que menos 1 por 1 menos x cuadrada. Entonces fíjense, en efecto, ¿verdad? Este vector de aquí es un vector propio de t, asociado al valor propio menos 1. Y entonces en términos de esta base, fíjense que solo aparece este vector. Quiere decir que para estos dos es como si le estuviera sumando un 0. Pues eso en la representación como matriz equivale a que solo la primera entrada de la primera columna es menos 1 y el resto es 0. Y si se fijan, lo mismo pasa para los demás. Si yo evalúo t en 1 más x cuadrada, pues fíjense que me va a quedar así. Me dice que la parte constante va a dar al término cuadrático, entonces me quedaría x cuadrada, más la parte cuadrática va a dar a la constante, entonces me quedaría más 1, y fíjense que esto no es otra cosa más que 1 por 1 más x cuadrada. ¿Cierto? Entonces fíjense que ya lo escribí así, y así se ve que es un vector propio asociado al valor propio lambda 1, lambda 2 igual a 1. Lo mismo para el último, esté evaluado en x, pues la parte lineal se queda en sí misma, entonces me va a quedar x. Entonces si se fijan, esto es lo mismo que poner 1 por x. Entonces otra vez este vuelve a ser un vector propio de t asociado al valor propio lambda 2 igual a 1. Y eso hace que, por ejemplo, en la segunda columna, pues como este segundo vector es el único que aparece, la primera entrada de la segunda columna es 0 y la tercera también es 0. Y análogamente, en este caso, como solo aparece el último vector de aquí, entonces la primera y segunda entrada de la última columna va a ser 0 y 0 y la última entrada va a ser 1. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que con esto haya quedado claro y se convenzan de que esta es la base que funciona para esta representación diagonal. Si ustedes cambian el orden de la base, pues invierten solamente el orden en el que aparecen los valores propios en la diagonal, pero todo funciona igual, ¿sale? Entonces, bueno, esto lo voy a poner como una parte porque esto no es necesario que lo hagan. Solo es como un pequeño paréntesis para que vean que sí funciona todo esto. ¿Sale? Entonces ya tenemos nuestro paso 3. Ahora ya podemos pasar a formar la matriz P que diagonaliza A. Entonces paso 4, perdón, al paso 4. Paso 4. ¿Ok? Pero antes de escribir el paso 4, de hecho, si ustedes se van a Wolfram Alpha, de hecho, creo que si le ponen solo la matriz A, así, les aparece mucha información de esta matriz. Déjenme, algo escribí mal. Creo que me sobró un paréntesis. Les aparece bastante información de la matriz A. Y creo que en algún momento les aparece la representación diagonal. Miren, aquí está. Fíjense, diagonalización. Y les dice cuál es la matriz diagonal. Menos 1, 1, 1. ¿Ok? Esta es la matriz diagonal. Y entonces fíjense que, en ese sentido, de aquí podemos saber, también a partir de Wolfram Alpha se pueden convencer, o apoyar más bien, apoyar para hacer este ejercicio. Todo va funcionando bien y de hecho esta matriz P es la que nosotros vamos a calcular ahorita. ¿Okay? La matriz P que vamos a calcular es esta. Entonces vamos a ponerle así. Paso 4. Determinar la matriz P. Entonces determinar la matriz P.
que diagonaliza a A, ok. Así como la forma diagonal de A. La forma diagonal de A. Ok. Entonces, fíjense que si nosotros hacemos las cosas como las estamos desarrollando en este ejercicio, nuestra matriz P quedaría así. Recuerden que lo único que tienen que hacer es poner como columnas a los vectores en la base, en este caso sí la base de R3 que obtuvimos aquí. Entonces me quedaría esta matriz. La primera columna sería esta de aquí. ¿Ok? Y el resto de las columnas son U2 y U3 respectivamente. Entonces vamos a poner U2, que es 1, 0, 1. Entonces sería 1, 0, 1. Y la siguiente columna sería 0, 1, 0. ¿Ok? En ese sentido, fíjense que difiere de lo que pone aquí Wolfram Alpha. ¿Por qué? Porque él eligió el primer vector propio como menos 1, 0, 1. Entonces ya no va a funcionar esta misma matriz P inversa, pero pues vamos a ver que nosotros podemos arreglar, o sea, seguir el mismo ejemplo que vimos, digo, seguir la misma idea que nos da Wolfram Alpha, pero para esta matriz. Entonces fíjense que para esta matriz P y su inversa, P a la menos 1, que como les digo no va a ser la misma inversa que nos puso Wolfram Alpha, pero la podemos calcular con Wolfram Alpha. Entonces le ponemos matriz inversa y le ponemos los renglones de nuestra matriz P, que es 1, 0, 1, 1, 0. Entonces sería 1, 1, 0. El segundo renglón sería 0, 0, 1. Y el último renglón sería menos 1, 1, menos 1, 1, 0, ¿cierto? Ok. Entonces le ponemos que nos calcule la matriz inversa. Y dice que la inversa es esta. Entonces la vamos a copiar. Sería... Si quieren, es más, la pueden calcular con Wolfram Alpha. Y lo único que les vamos a pedir es que pongan la captura. Entonces si quieren, de una vez vamos a hacer eso. ¿Sale? Entonces puedo pegar aquí mi captura como para convencer de que las cuentas las hice de una manera justificada. Ahí está. Entonces nos dice que la matriz inversa de P es la siguiente matriz. La voy a escribir de la manera más abreviada posible que nos da aquí, que es un medio. Entonces es un medio multiplicado por 1, 1, 0. 0, 0, 2, 0, 0, 2, menos 1, 1 y 0. ¿Sale? Entonces para estas dos matrices, y aquí puedo poner mi captura de Wolfram Alpha, para que se justifique este paso. Esto lo pueden hacer en su tarea, Pueden agregar este paso con Wolfram Alpha y no hay ningún problema. No, nada más haciendo la señal adecuada de que esta parte de aquí que esta parte de aquí de la inversa la obtuvieron de esta parte de aquí, ¿no?
Ok, la obtuvieron de esta parte. ¿Va? Entonces, mientras hagan eso, no hay ningún problema. Ajá. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, ¿para esto qué se cumple? Pues se cumple lo siguiente. Se cumple que P a la menos 1 por la matriz A por P es igual a la matriz diagonal. Es igual a la matriz que copiamos aquí. Perdón, que tenemos aquí. Y que vamos a llamar D. ¿Ok? Y esto sí se les voy a pedir que lo verifiquen, pero otra vez, si quieren, pueden hacerlo verificándolo a través de Wolfram Alpha. Entonces, si quieren, lo que pueden hacer es ponerle directamente en Wolfram Alpha que les calcule el producto de estas matrices. Entonces, yo ya lo tengo guardado, lo voy a poner aquí. Este es el producto que debemos esperar. Y vamos a ver si todo funciona bien. Entonces, si se fijan, ahí está, ya lo calculó, que nos dio precisamente la diagonal, menos 1, 1, 1, ¿no? Entonces, eso lo pueden poner así como la comprobación. Pueden tomar la captura de esto para comprobar su producto. Si lo quieren hacer a mano, pues no hay ningún problema, de hecho mejor. Pero pues también no pasa nada si lo ponen directamente en Wolfram Alpha y ponen la captura, ¿sale? Entonces yo lo voy a hacer así. Y ya con esto quedó este paso de aquí de comprobar este producto, ¿sale? Entonces todo esto de aquí lo voy a poner así. Todo esto salió de esta parte de Wolfram Alpha, ¿sale? Bueno, pues ahí está. Entonces ya tenemos esta parte. Ajá. Y ahora sí, ya podemos concluir el ejercicio calculando la potencia. ¿Ok? Entonces ya nada más tenemos que calcular la potencia. Entonces paso... ya me perdí, creo que es el paso 5. Paso 5. Entonces... Paso 5. Ok, entonces sería calcular. Calcular. A la n. Ok, entonces lo único que tienen que recordar es la fórmula. Entonces aquí la voy a poner para que la recuerden. La fórmula. Ajá. Que viene de lo siguiente. Fíjense que de aquí, pues lo que obtuvimos es que P a la menos 1 por A por P es igual a la diagonal, ¿no? Fíjense que de aquí puedo despejar a D. ¿Cómo la despejo? Pues primero multiplico por la izquierda por P. Y por la derecha por P a la menos 1. Entonces quiere decir que A es igual a P por D por P a la menos 1. ¿Ok? Eso es despejando A. Y entonces cuando yo la elevo a la n, entonces cuando la elevamos a la potencia n, pues es lo mismo que solamente elevar la diagonal d a la n. Pero eso no es otra cosa más que elevar los elementos en la diagonal a la n. Es decir, esto de aquí es esta diagonal, pero elevado a la n. ¿Ok? Ahora si se fijan, pues nos va a quedar menos 1 a la n, 1 a la n y 1 a la n. Entonces esto de aquí no va a ser otra cosa más que lo siguiente. Entonces ya de una vez lo voy a calcular. Entonces aquí me faltó a la n, perdón. Entonces a la n es igual a la matriz P, que aquí la tenemos. Esta matriz P de aquí. Por nuestra matriz diagonal elevado a la n. Pero recuerden que eso lo único que significa es que cada entrada de la diagonal lo van a elevar a la n. Entonces aquí les va a quedar menos 1 a la n. Aquí les va a quedar 1 a la n y 1 a la n.
Desde luego este 1 a la n y 1 a la n se van a volver, pues naturalmente se van a volver unos. Entonces en realidad como que ya no contarían tanto. Pero solo es para que vean la idea de en general cómo elevar la diagonal a la n. Y aquí ya nada más por la inversa, que es todo esto. ¿Qué es todo esto? Ok, entonces, ¿esto qué nos va a quedar? Bueno, pues esto nos va a quedar igual a lo siguiente. Fíjense que el 1/2 va a salir. Ajá, y entonces puedo hacer ya nada más el producto de estas dos matrices. Bueno, más bien esto de aquí. Por esta matriz de aquí. Ajá. Naturalmente, ¿verdad? Con esto. Ya nada más como unos. ¿Sale? Entonces, pues a ver, vamos a hacerlo. ¿Cuánto les va a quedar esto? Pues si multiplicamos, de hecho nunca lo he hecho. Voy a ver si lo puedo hacer en Wolfram Alpha. Entonces, denme un minuto para escribirlo. Muy bien, entonces fíjense que sí lo calculan. Ya le puse la matriz y sí nos da el resultado. Entonces de igual manera también lo pueden agregar en su tarea. No tengo problema en ese sentido. Lo pueden agregar como captura. Y si ponen esta captura, entonces de una vez pueden obtener el resultado. Que aquí les da. Que según esto, toda esta multiplicación nos da igual a 1/2. Y la matriz que se obtiene es toda esta. La matriz que es menos 1 a la n más 1. Menos 1 a la n más 1. Después, como segunda columna, tiene el 0. Luego tiene 1 menos 1 a la n. Esa sería la, digo, como primera columna tiene todas estas entradas. Ahora como segunda columna tiene 0, 2, 0. 0, 2, 0. Y como última columna va a tener 1 menos 1 a la n. 0 y 1 más, perdón, y menos 1 a la n más 1. Y ahí está, esa es la matriz, ¿sale? Entonces fíjense que también lo pueden calcular con Wolfram Alpha, no hay problema. Y pues ahí están los ejercicios, ¿sale? Entonces, la última parte de verificar que sea positiva definida, recuerden que es verificar que la matriz sea simétrica y que todos los valores propios sean positivos. Creo que ninguna de las matrices que les pusimos en el ejemplo son simétricas, entonces ni siquiera se preocupen por esa parte. Esta de aquí, miren, esta de aquí sí es simétrica precisamente, ¿no? Esta sí es simétrica. Entonces, esta no es positiva definida porque es simétrica, pero no todos los valores propios son positivos. Entonces, fíjense que esta de aquí sí es simétrica. Entonces, último paso. Paso 6. Ajá. Entonces, podemos decir A no es positiva definida. Pues, aunque es simétrica, tiene un valor propio negativo. Valor propio negativo. ¿Ok? Entonces, cuando la matriz no sea simétrica, que creo que es el caso de los ejercicios de su tarea, entonces pues de entrada ya no puede ser positiva definida, según lo que definimos en clase. ¿Sale? En este caso no es definida positiva. Ajá. Pues, aunque sí es simétrica, tiene un valor propio negativo. Entonces ya con eso falla, porque recuerden que por ahí en una clase les mencioné que una matriz
es positiva definida, sí, solo sí, es simétrica y todos sus valores propios son positivos. Entonces, en este caso no cumple la parte de los valores propios, por lo tanto, pues ya se rompe la definición, ¿sale? Entonces, pues con esto terminaríamos este ejemplo ya un poquito ayudados con Wolfram Alpha. Espero les haya quedado claro todo y de todas maneras, cualquier duda que tengan, con gusto escríbanos ya sea a mí o a Leonardo y estaremos respondiendo a sus preguntas. Muchas gracias por poner atención a este video y nos vemos en un siguiente video con ayudantía.